soy Oscar Benítez, les voy a exponer, vamos a profundizar un poco más sobre lo que nos comentó nuestro compañero Francisco Ramos. El tema se llama Historia y Patrimonio Cultural del Pueblo Originario de San Salvador Poteco. Vamos a verlo desde otro enfoque. Él lo dio desde un enfoque de un todo. Vamos a irnos acercando un poco más a lo que es el patrimonio tangible. ¿La que sigue? Bueno, la toponimia, ¿en lugar de leñadores o en la orilla del bosque? Es un poco sobre, ya se la saben ustedes. La que sigue. En la época prehispánica, en el año 1240, se establecen las primeras tribus chichimecas. Estos estaban al principio sojuzgados por el señorío de Chalco. En 1409, que llegan los mexicas, conquistan lo que es la actual población de Milpalta, Tecomic, Ixtayopan y Tultehualco. Los mexicas, al sojuzgar a los xochimilcas, también se quedan bajo la tutela del señorío de Xochimilco. Al ser parte de Xochimilco, sostienen guerras contra los pobladores de Tláhuac y de Chalco. Más que nada era por la accesibilidad y el poder contar con los recursos de los lagos cercanos. Está documentado que estos empezaron las primeras trazas ortogonales, como nos comentaba Francisco, muchas de las cuales subsisten en nuestros actuales centros de los pueblos. La orografía estaba formada sobre todo por barrancos que protegían de las aguas pluviales. Las aguas que bajaban de los cerros se iban a través de estos barrancos y vamos, la misma topografía los protegía. En el postclásico tardío, lo que son Tecoxtla y Tlaxcoluca forman la barrera hacia el sur de este señorío de lo que se llamaría Malacaxtepec Mocho. Bueno, de acuerdo a la toponimia, vean el patrimonio natural tan rico que hay aquí en la región, prácticamente lo que son los bosques que nos proveen de recursos como la recolecta de hongos y setas y actividades como el senderismo, aparte de la riqueza de las zonas agrícolas derivadas de suelos que alguna vez fueron tierra de bosque. En 1483 cae Xochimilco y con Xochimilco cae Malacaxtepec con Mosco. Quedan el nombre de sus últimos dos tlatoanis, que son Huitlahuili y Tecutli. Estas sí se las leo. Es un documento de la antigüedad de aquí de la región. Dice: por relatos de ancianos de buena memoria, se sabe que el rey Ixcoatl, conociendo que del lado sureste de Tenochtitlán había montes con bastante flora y fauna, comisionó a Tecuautla, dios y señor del bosque, con 7 capitanes y sus respectivas familias, para que cuidaran de esas tierras donde abundaba el águila real, que cazaba para adornar 105 penachos de 105 caballeros águila. También abundaban 105 ocelotes, cuya piel distinguía a 105 caballeros tigre. Para cumplir su misión, Tecoautla dividió sus mejores hombres por todo este territorio. El capitán Coacián correspondió a la montaña de Coautzin, donde estaba el desfiladero de Techichiri, lugar en el caní del Águila Real. Al capitán Tulmiatzin correspondió cuidar del manantial de Tulmiac. Le dejó a Tetzacualtetzin, donde se encierran las serpientes. Al capitán Chichinautzin la montaña de Chichinautzin, donde se cría el venado. A Ekahuazatzin
en la montaña de Cahuasac, donde habita el conejo Zacatucho. A Ocazacatzin, la montaña Ocazacayo, lugar donde se obtenía la brea de 105 ócores, y al capitán Ocelotzin, donde abunda la hermosa flor llamada Ocelosochi. En sus recorridos para recolectar ofrendas que le estaban encargadas, Teocuautla descubrió un paraje que por su hermosura fue convertido en sitio de descanso para sus guerreros. Ese lugar lo llamó Cuauhtémoc, a la orilla del bosque. Eso fue antes de que llegaran 105 españoles y nos llenaran de santos. Vean cómo este tipo de leyendas no las tiene ninguna colonia en la Benito Juárez, ¿no? Y es exclusiva del perímetro de San Salvador. Sí. De hecho, aquí nos dice que se fueron a refugiar esos guerreros. Entonces, bueno, siempre que nosotros comentamos de la importancia de la preservación del patrimonio, va mucho ese orgullo, esa autoestima de la zona donde, pues sí, donde hay una gran memoria, ¿no? No cualquiera. ¿Tiene bibliografía de ese programa? Sí, yo creo que se las, mira, les vamos a pasar un texto, un documento al final del curso con cada uno de los temas y la bibliografía de todo lo que sacamos. Pero igual, cualquier cosa, si quieres también ahorita con el correo o con mi teléfono y con todo gusto. De ese, porque ese es interesante, el nombre de los dioses y de los lugares y que ya llamen a Cuauhtémoc. Sí, específicamente. Se los comento porque yo he leído dos, un libelo y otro, un borrador de un libro que querían publicar aquí hace un par de años. Yo no soy originario, mi esposa es originaria de aquí, su papá, sus abuelos y su familia. Platicando con ellos, nos dimos a tratar de hacer algún recopilación de los árboles genealógicos de los más que se puede, porque cuando leí el libelo había un intento de elevar a algunas familias, de denostar a otras, y es muy reciente, o sea, es cosa de 15, 20 años la situación esta. Entonces las tías abuelas, de los primos y todos los que andan por ahí, dicen, no, aquí eso fue al revés, esto fue así, alzado, esto fue de esta manera. En la casa de fulano, allá donde está, ¿te acuerdas? Aquí a Bárbara de Piedra, tú la debes haber conocido ahí, yo tengo 30 años viviendo aquí. Entonces, las tías abuelas todavía comentan eso, y esos intentos de cambiar son muy recientes. Y, por ejemplo, algunos nombres, la serie de Chichinautzin se dan una serie de mucho más tiempo, no tanto tiempo como algún relato prehispánico, más bien de 40, 60 años o de gente de esa edad. Me llama mucho la atención este fragmento, está buenísimo. Sí, no, la verdad es que está hermoso, te digo que la del Valle no tienen un documento así. Entonces, ¿qué sigue, Pancho? Gracias, perdón. Entonces, los dos últimos señores del reino de Malacaxtepe-Pomosco, tras la conquista y su muerte, se dice que sus restos se encuentran en la ermita del Calvario en Tlacoyucan. Saludos. Bueno, hay poco patrimonio de basamentos arqueológicos aquí en la zona de Milpalpa. Sí hay algunos establecimientos como estas terrazas que se encuentran en la zona arqueológica del mismo nombre de Milpalpa. Es de lo que queda, sí queda una memoria muy vasta en cuanto a documentos, en cuanto a nombres, en cuanto a otros, pero inclusive la misma vivienda prehispánica poco ha sobrevivido, dadas las características materiales con las que fue edificada. Pero bueno, se encuentran estas terrazas que están
que están ahí en las zonas de, me parece que está cerca de Actopan, esta zona. Sí encontramos también glifos pintados en cuevas. En este caso son las cuevas del Teutli, en Milpalta. De hecho, bueno, desgraciadamente se puede hacer una subida, pero inclusive hay un vigía, hay una casa con un vigía hasta arriba del Teutli, pero bueno, advierten que es una zona peligrosa, ¿no? Un poco tanto por estar en relativo abandono. Pero vean ustedes la calidad de los glifos con policromía de clara factura prehispánica. Es en 1529 que cae Malacaxtepec con Mosco, que después se llamaría Villa de la Asunción de Milpalta. Y bueno, con ellos los pueblos que eran sus calpulis: San Pablo Oxtepec, San Pedro Atopa, San Lorenzo Tlacoyucan, San Juan Tepenáhuac, San Antonio Tepómic, San Jerónimo Miacatlán, San Agustín Otenco, San Francisco Tecozpa, Santa Ana Tlacotenco, San Salvador Cuauhtémoc, San Bartolomé Xicomulco, San Juan Tepenáhuac, lo repetí acá, y Tlacoyucan. En 1532 se funda, bueno, lo que era el señorío de Malacaxtepec. Ahí se funda la Villa de la Asunción de Milpalta. Precisamente, no olvidar que el 15 de agosto es la fecha de la Asunción. Con esa fecha se hace la fundación del pueblo, bajo la encomienda y corregimiento de Xochimilco. Aquí todavía, pues en épocas ya muy tempranas, ya estaba el sistema de encomiendas para la repartición tanto de territorios como de mano de obra. Tenemos como 1547 la fundación de San Salvador Cuauhtémoc. En 1570, Cuauhtémoc se separa de Xochimilco y se erige en cabecera de doctrina. En 1787, Milpalta pasa a la Intendencia de México. Cuando se declara la independencia de México, Milpalta quedó comprendida en el Estado de México. Vean cómo hubo una inestabilidad político-territorial. Es en 1854 cuando Santana decretó la ampliación del Distrito Federal, que es que estas zonas quedan incluidas dentro de la prefectura de Tlalpan, volviendo a pertenecer nuevamente al Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Este es un plano del curato de Xochimilco. Este lo elaboró dentro de su proyecto José Antonio Alzate, que fue un escritor y tracista novohispano. Me parece que también fue militar. Vean, aquí tenemos Xochimilco, Santa Cruz Xochitepec, San Miguel Topilejo y San Salvador Cuauhtémoc. Vean lo interesante de la representación de este planito. Es un plano con los territorios doctrinales. Vean cómo lo que es la cabecera es representada con un templo de bóvedas, y lo que son los demás pueblos y capillas de barrio de cada uno de los pueblos está representada con una armadura, perdón, por ejemplo, una cubierta de armaduras a los aguas. Sería interesante saber si entre la historia de los pueblos, más que una representación, es que si hayan tenido esa geometría en su cubierta. Pero bueno, por lo menos vemos en la representación de este plano cómo las cabeceras están representadas con templo de bóvedas.
Creo que sí, de Pancha. Este es un plano posterior. Aquí también vemos San Salvador. Vemos, por ejemplo, lo que es la laguna de Chalco. Jico, este posiblemente sea Tláhuac, San Gregorio. Vean, por ejemplo, algunas de las poblaciones ribereñas del lago de Chalco, ¿no? Ayotzingo, Mixquic. Otro texto dice: aquí les damos razón, nosotros sus abuelos, que ganamos la tierra para ustedes. Sepan que nosotros se los dejamos dicho, y de igual forma ustedes se los dejarán dicho a sus hijos, a los que comienzan a levantarse, para los que aún no han nacido. Los títulos primordiales fueron concebidos para la conservación de la memoria de generación en generación. Con esto las comunidades indígenas usaron la historia como un recurso esencial para sobrevivir, como un instrumento esencial de su resistencia a la dominación que se les imponía. Y parece una carta de motivos, ¿no? Y parece que el día de hoy todavía pervive en esa cuestión de que aquí, a Dios gracias, no vamos a encontrar ningún Samos, ningún Oxxo, no sé, pues tantas cosas que se han vuelto parte de la idiosincrasia en la Ciudad de México, pero aquí sí hay un motivo muy fuerte para que se les respete su cultura, sus costumbres y su patrimonio. En 1821 comentábamos que Milpalta, pues ya me regresé un poquito, vuelve con la independencia, se forma parte del Estado de México. Es en 1854 que Santana regresa la zona a la prefectura de Tlalpan, volviéndose otra vez Distrito Federal. A finales del siglo XIX, durante el Porfiriato, hubo un crecimiento de haciendas. Vamos a ver, finalmente era una cuestión de dominio de las tierras y de la subdivisión de la mano de obra, quizás una mala imitación del sistema de encomiendas, pero bueno, dentro de lo poco que tuvo bueno este sistema de haciendas fue la creación de las vías férreas, en este caso, para la hacienda de Tetelco. Vean, vean, por ejemplo, es una foto antigua de aquí de San Salvador Cuauhtémoc, los muros de adobe, pues vean, ya se ve el bosque. La verdad es que es una imagen que sea quizás de hace unos 50 años, y vean ustedes cómo ha sido el crecimiento urbano aquí en la zona, y un crecimiento, bueno, que ha sido pues totalmente desordenado. Aquí tenemos nuestro templo. Vean la cercanía de los campos. Ven todavía la pervivencia de algunas construcciones de tipo tradicional. Aquí es donde estaría el mercado, ¿verdad? Esto no sé actualmente, eso no sé anteriormente qué haya sido. No, es la primera. El mercado está de la. No, es de la parte. Del campanario hacia la derecha. No, creo. De ahí hacia la derecha está el mercado. Ah, de aquí De para ahí hacia allá. No, hacia el norte. Ah, ok. Atrás de eso. Sí. Entonces, esta era la primaria. Es la primaria. Se alcanza a ver la primaria. ¿Y todavía persiste como está? Sí. No, adelante. Es que de este lado, hacia el sur, atravesando la calle, hace un par de años, bueno, hace años todavía había un resto de una capilla
Capilla Poza, de las que participaban en las peregrinaciones en Semana Santa. Dentro del arte. No, ya fuera, Afuera, atravesando la calle, como ya en una casa particular. Capilla de barrio. Sí, ahí todavía se De hecho, ve. ahorita vamos a ver algunas de las capillas que todavía Las persisten. bóvedas. Sí. Ajá. Y ahí se ven los tejados todavía de varias casas. Sí, sí. Aquí ya, por ejemplo, algunas construcciones ya modernas, ya con block y con castillos, pero bueno, todavía persisten algunos de estos elementos. Para mí, sobre todo, lo que me impresionó fue la cercanía del campo. Ahorita no luce igual el paisaje. Bueno, la ubicación de Milpalta dentro de lo que es la República Mexicana se encuentra al sur de la Ciudad de México. Aquí está San Salvador Cuauhtémoc, en la zona norponiente de la alcaldía, y este es el trazo general urbano de la población. ¿La que sigue, Francisco? En el siglo XX se inicia lo que es. Sí, se la regreso, por favor. Bien, gracias. Venga, va. En el siglo XX se inicia lo que es la carretera de Milpalta con la Ciudad de México. Es en 1929 que Milpalta se constituye como una de las 12 delegaciones que existían en ese momento. En 1934 se introduce el agua potable y bueno, en 1951 están documentados una serie de conflictos que hubo con el acceso al bosque de la papelera de Loreto y Peñapobre. Estamos hablando que Cuauhtémoc ganó ese conflicto y se le devolvieron 7,000 hectáreas de territorio. Estamos hablando de 1951. Aquí ya vean. La primera resolución presidencial que hubo. La primera resolución presidencial que hubo para San Salvador Cuauhtémoc. Sí, exacto, sí. Sí había un problema con el acceso al bosque. Este bosque de la papelera de Loreto y Peñapobre es la que se encuentra en la zona de Huihuico, en Tlalpan. Pues vean ustedes pues todo lo que se ganó a favor de la demarcación de San Salvador Cuauhtémoc. En una especie de línea del tiempo, el inicio desde el virreinato para acá, es un resumen de lo que les he dado. Si gustan tomarme la foto para no hacerlo más cansado. La ubicación de San Salvador Cuauhtémoc vista desde la luna, ¿no, Francisco? Así. Aquí está San Pablo, San Salvador, pues vean algunos de los pueblos cercanos, ¿no? La que sigue, un acercamiento de la población. Vean lo mismo que comentaba Francisco, la cuestión de como un centro de barrio ortogonal, y luego vean cómo las casas, las calles se van ordenando un poco, sobre todo por la cuestión del trazo ejidal, de forma un poco más, y por la orografía, ¿no? La iglesia hace varios años, quizás hace unos 15, 20 años, más o menos, ¿no? Por azul, sí. El templo se cree que pudo haberse iniciado en el siglo XVI y terminar en el siglo XVII. Como bien comentaba Francisco, de repente hay poca claridad, dado que muchos de los templos sí fueron iniciados, pero a veces por cuestiones de sismos o por cuestiones de crecimiento fueron vueltos a levantar. Entonces de repente las fechas no son así muy precisas, pero sí creemos que la parte más antigua, lo que es cercano al muro festero,
pudo haber sido del siglo XVI. Tiene la estructura, ¿no? El portal de indios y la parte de la iglesia. Exacto, y lo que es la torre claramente del siglo XVIII, principios del XIX. Vamos, no podemos, y no nos gusta tampoco etiquetar un templo, no, este es 16, este es 17 y este es 20, ¿no? Sí. Todos los templos tienen su historia, todos tienen su crecimiento más o menos planificado. Bueno, vamos a empezar. Es el templo del Divino. Les voy a enumerar los templos que están registrados en la ficha de catálogo de bienes inmuebles históricos. Ajá. No es esto es lo que existe en las fichas de catálogo, y vamos a hacer una revisión de lo que existe. Ya ustedes me dirán si hay alguna cosa que posiblemente no esté contenida en la ficha nacional de catálogo. Primero pues tenemos lo que es el templo del Divino Salvador. Obviamente lo que es la ficha de catálogo hace una descripción de las condiciones del templo, enumera algunas de sus características arquitectónicas, y bueno, como ya lo veremos más en otra sesión, hablamos de una nave raza con su torre, con su acceso principal que da al poniente, con estas aulas que son transversales, con su sacristía y antesacristía, su portal, la que sigue. Vean, por ejemplo, las fábricas sin aplanados de piedra, de piedras volcánicas unidas con arcillas de gran riqueza. La que sigue, pues, el interior, vean por ejemplo sus cúpulas sobre pechinas, su arco. Finalmente yo creo que el templo del Divino Salvador de la Transfiguración es el templo, el inmueble histórico más importante de aquí de la demarcación, no nada más por sus dimensiones, sino por todo lo representativo de la devoción del pueblo. Si alguien quiere tomar fotos de finalmente son descripciones, ¿no? Les vamos a pasar la presentación también. Sí. Estamos hablando de muros de piedras que son de cerca de 1 metro de espesor, algunos con aplanados, otros no. La fachada poniente, que es la principal, sí presenta aplanados. La que sigue, entonces. Sí. Algunas inscripciones que tienen. ¿Esa es la que está en la base del campanario? ¿O esa inscripción dónde está? Sí, está en la base del campanario. Ajá, sí. Está en la base del campanario y también nos refiere que en el altar de la sacristía está la inscripción. Se acabó esta obra el día 24 de noviembre del año 98 y se hizo por voto del señor Bernardo Martínez, capellán del pueblo, fiscal don Pascual, su fiscal teniente don Francisco Alcalde, don Francisco Escribano, don Dionisio Otipa, que se hizo cabeza de toda la obra, al maestro que trabajó, señor don José Guerra, sus oficiales Cruz Guevara y Mariano García. También nos dice que en la base de la torre campanario está inscrita la fecha de 1702, que supuestamente es donde aquí está, 1702, es donde supuestamente la fecha en la que se termina su construcción. Entonces es siglo XVIII. La terminación, sí. Ajá. La que sigue. Existe esta capilla que se llama del Calvario o de la Santa Cruz. Algunos de ustedes la ubicarán. Está en muy mal estado, vean, tiene aplanados en su fachada principal.
tiene una cúpula, un pináculo y tiene daños pues, básicamente por el abandono. Esta se llama Capilla del Calvario de la Santa Cruz. Está ubicada en esta zona. Vean, por ejemplo, el estado de los muros con una pequeña ventana. Yo no sé qué tanto estén reconocidos por el pueblo este tipo de capillas. En muchos casos, ¿a qué sigue, Pancho? En muchos casos han quedado atrapadas dentro de construcciones privadas y han sido reformadas sin mayor regulación, sin mayor respeto. Nos habla que esta capilla del Calvario, su construcción es de piedra pegada con mezcla de tierra amarilla, cal y baba de nopal. Vean el estado, pues sí, el estado tan lamentable con la pérdida de aplanados y la desagregación del material base del muro. Y seguramente lo estamos perdiendo, ¿no? Como dice, nadie hace nada, ¿no? Entonces sí es importante que haya un acercamiento de las autoridades para tratar de salvaguardar este patrimonio que está vulnerable. Fue construida por la Orden Franciscana, y luego fue una biblioteca. La que sigue, Francisco. Es más de la descripción de esta hermosa capilla. Vean cómo se conserva su retablo en cantera, con un óculo y unos remates tipo pináculos sobre las pilastras. La que sigue. Esta es una capilla, su nombre no es doméstico, es una capilla que simplemente quedó como parte, es una capilla que quedó como parte de una casa a la que actualmente no pertenecía. También dice que fue una construcción realizada por franciscanos, igual que gran parte de las construcciones que se hicieron aquí. Nos habla, miren, muros de piedra con aplanados de 60 centímetros de espesor. Actualmente pues es una habitación. Fíjense cómo de ser capilla se corrompe su uso y se convierte en habitación. Por ejemplo, subsiste la bóveda, pero aquí le construyeron una losa de concreto plana. Esta es otra capilla de barrio que se encuentra en la calle de Matamoros, número 1. Igualmente fue hecha por franciscanos de planta cuadrada. Esta está actualmente cubierta por una bóveda semiesférica, que es la que podemos ver acá. Vemos aquí un arco para el acceso hecho a base de cantera, gárgolas de tezontle. Y igual que la otra, también dice que es de planta cuadrada y los muros tienen arcos apoyados sobre medias columnas espineras. Exactamente en estas zonas. La que sigue, ¿Pero dónde están en el catálogo de INAH? Todo está en catálogo, todo lo que estoy exponiendo ahora es catálogo de INAH. Lo que hace el INAH, tú lo sabes mejor, Francisco, es que de repente pues se hace, a veces con permiso, con mayor o menor permiso, se hacen levantamientos rápidos, se toman fotografías, se hace un levantamiento rápido, se hace una planta y de alguna forma queda como... Sí, luego hay comunidades que no permiten hacer un levantamiento más estricto porque pues, no nos ven con buenos ojos, ¿no? Y entonces toma la foto, toma medidas generales y córrele. A veces así son los levantamientos de INAH. Sí, la gente a veces se vuelve un poco recelosa de lo que tiene, ¿no? Obviamente, pues es una cosa donde tendría. El INAH, cuando va a hacer un registro para el catálogo, no les va a quitar la propiedad, simplemente va a registrar
y bueno, en la medida de lo posible, pues que se pueda dar la mayor cantidad de facilidades para poder tener ese registro que pueda servir en un futuro. Así. Y no olvidar que el catálogo y el inventario son los primeros mecanismos de protección al patrimonio cultural. En la medida en la que nosotros tengamos, no nada más de un edificio, podemos sacar fotos de una dolorosa o de un crucifijo y nosotros los registramos. Al dar nosotros a conocer eso, también es una forma, es el primer modo de darlo a dar una protección. En caso de robo. En caso de robo, claro, en caso de destrucción, ¿no? Vean, por ejemplo, esta es la que estábamos viendo, la de Matamoros. Vean, por ejemplo, sus portones de madera entablegados. Nos dice que los pisos antes eran de barro. Y lo mismo que comentamos, ¿no? Que los muros exteriores han perdido mucho los aplanados y muestran y ya están dejando vulnerables lo que son los materiales base de los muros. Esta es una construcción que también viene en catálogo, se ubica en Matamoros 10, es una construcción de mediados del siglo XX, interesante porque en un catálogo de monumentos históricos no tendría que venir la construcción de mediados del siglo XX, en este caso viene y está para consulta en la consulta pública de la ficha nacional de catálogo. Pues vean, por ejemplo, hace una descripción de los muros, de las cubiertas, que a pesar de que son tejas de concreto, bueno, refiere a un sistema de construcción tradicional. Ahí se cambiaron los laderos de madera, demolieron la parte del muro, hicieron una losa plana de billete y bovedilla, la ventana la sustituyeron por una puerta grande con cortinas de acero y O sea, ya no está como esas fotos. está ahí. La cubierta de los aguas ya no existe, se sustituyó por una losa plana de billete y bovedilla. La estructura general permanece, pero se va a empezar a modificar, tengo entendido, para una cafetería con acceso a donde está la camioneta. El nivel de piso interior está más o menos a la altura del techo del torno de la camioneta. Okay. El resto es relleno, pero ya existe ahí una cortina de acero. Que serán 2,5 metros de ancho. Entonces ya ha habido transformaciones. Fíjate, por ejemplo, cómo a veces, sí, el catálogo en general de Lina va atrasado en relación al estado actual del patrimonio. Finalmente es una realidad lo que dices tú. Por último, en el catálogo viene también esta cripta funeraria que se encuentra dentro del atrio de aquí del templo. Igual también está considerada como del siglo XX, está construida en cantera aparente. Y bueno, es la cripta de la familia Domínguez con fecha de 1929. También está como parte del catálogo, igual que todo lo anterior. Yo creo que hay que hacer una revisión de qué es lo que sigue perviviendo y en qué condiciones se encuentra. Ahora vamos a hablar de lo que no está en catálogo y que también es patrimonio cultural. No todo lo que no está en catálogo no es que no sea patrimonio, sino que simplemente el que haya unos sistemas constructivos que se mantienen, que haya el uso de ciertos materiales tradicionales de gran valor por ser de la zona, por ser naturales de aquí, son dignos de su preservación. Aquí, por ejemplo, vemos en esta casa el muro de adobe
por un tejado, ¿no? El muro de adobe sobre un elemento, sobre un muro de piedra, a pesar de que esta parte de la fachada fue transformada, estos son elementos que son parte de nuestra arquitectura tradicional. Vean, por ejemplo, esta fábrica. Por muro de fábrica nos entendemos a lo que son los muros de piedra. Vean, este es el sistema tradicional de las fábricas aquí en San Salvador Cuauhtémoc, que son a base de piedra aglutinada con arcillas de gran calidad. Esta piedra son piedras extrusivas de origen basáltico, que se llama piedra brasa, y son de una resistencia sumamente importante. Y aquí lo interesante es ver cómo el trabajo de la arcilla con la piedra nos da elementos de gran resistencia. Ya comentábamos en la exposición anterior cómo no en todos los lugares de la Nueva España llegó la cal, dado que era un material sumamente costoso, que a veces estaba inclusive expuesto a la piratería. Pero bueno, se usaron este tipo de materiales que la verdad es que han pervivido por muchos siglos. La misma fábrica de piedra, junto con los muros de adobe. Ven cómo los muros de adobe suelen usarse, inclusive sobre bases de este muro de piedra, y en este caso nos ayuda para conformar esquinas. Luego el muro de piedra. Vean, por ejemplo, esta ventana. Las ventanas en los sistemas tradicionales suelen tener una proporción vertical de 1 a 1,5 o de 1 a 2. No se usa todavía esa ventana que es alargada, ¿no? Todavía en los sistemas tradicionales se ocupan ventanas de proporción vertical. Ven aquí el remate de adobe. La que sigue, pues. Estos muros, bueno, ¿qué les falta a estos muros? Pues ahora sí que su mantenimiento, ¿no? La gente deja que se les vayan cayendo los aplanados, que vayan creciendo plantas. En la medida en la que nosotros tengamos todas las herramientas para la preservación de los muros y de los elementos arquitectónicos, vamos a dar mayor consistencia y mayor durabilidad a nuestros elementos tradicionales. La anterior, porfa, Pancho. Otro pedazo de muro. Vean, por ejemplo, los sistemas contemporáneos, ¿no? Yo entiendo el que la gente vaya buscando que sus casas sean más altas, tener una construcción que pueda ser más resistente. Sin embargo, estos elementos, a diferencia de estos elementos dan una mayor equilibrio termoacústico a las construcciones y les dan también una gran resistencia. Finalmente, pues en esa cuestión donde queremos hacer todo en serie, queremos todo de forma inmediata, se busca tener sistemas que sean más rápidos constructivamente, pero bueno, finalmente estamos dejando perder gran parte del patrimonio que nos dejaron nuestros abuelos. Este tipo de sistemas constructivos que luego también en el campo se llaman balate, que son piedra sobre piedra, ¿no? El tepetate, al cual también, tepetate no, el adobe, que también están los muros y a los cuales se les dio un recubrimiento de tierra. Regrésate un poco, Pancho, porfa. La anterior. Ok, ahora sí sigue, la que sigue ahora sí. Ok, entonces, en base a esto que estamos comentando, me permití generar una serie de conclusiones de manera personal que ustedes me podrían enriquecer. En San Salvador Cuauhtémoc pervive un importante patrimonio material inmueble con características tipológicas homogéneas
tierra, piedra, de la arcilla, de la madera. La que sigue, Francisco. Otra conclusión. Además del rico legado arquitectónico del patrimonio religioso de San Salvador, existe un conjunto de inmuebles de distintos géneros e historicidades que forman parte de la identidad cultural de la población, mas no siempre reconocidos. Si hablamos de un patrimonio religioso muy rico, encabezado por lo que es el templo del Divino Salvador, pero bueno, también hay un patrimonio siempre bien reconocido que forma parte de las calles, de las casas, y que finalmente es el más vulnerable, dado su poco reconocimiento. Sobre eso mismo, la falta de reconocimiento a este patrimonio material constituido como arquitectura tradicional supone un peligro para su futuro. En la medida en la que nosotros no reconozcamos los materiales, los sistemas constructivos, pues no va a haber cuidado, no va a haber una cultura de mantenimiento, y día con día vamos a tener pérdidas más o menos importantes. Otra conclusión: el cada vez mayor uso y difusión de materiales industriales implica el abandono de sistemas constructivos tradicionales más compatibles y armónicos con el territorio. Vean, por ejemplo, esta ventana, ¿no? Esa es sobre un muro de piedra, y a la cual, para detallar, se le hizo sus jambas a base de ladrillo. El que estos muros ya estén prácticamente invadidos por la maleza y la flora parásita no es culpa del sistema constructivo, es culpa del abandono y del uso de sistemas más industrializados y en serie. Y finalmente, en favor de la transmisión y reconocimiento de los valores tecnológicos, estéticos y culturales, es necesaria la puesta en valor y difusión del uso de los sistemas tradicionales para su continuación y conservación, que reafirme la identidad, autoestima y bienestar de la población. En la medida en la que uno como poblador se sienta orgulloso de lo que es el pie de la tierra, de lo que le dejaron sus padres y abuelos, en esa medida también tenemos una autoestima, un orgullo, con lo que también estamos hablando de esa aspiración que es el bienestar, entendido como las mejores condiciones para llevar la vida cotidiana de la gente. El amor a su tierra. El amor a la tierra. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna